La enmienda de UPN, pues, además de que a nuestro modo de ver contiene aspectos irreales, irrealizables e incoherentes, se sustenta en principios y premisas con las que estamos en absoluto desacuerdo. Dice estar de acuerdo con la regulación sobre el doble derecho de inclusión social y de una renta de inclusión social, pero entiende que ambos deben estar íntimamente relacionados desde el primer momento, a diferencia de lo que plantea el proyecto de ley foral, que reconoce conexión entre ellos únicamente cuando son ejercidos conjuntamente. Por cierto, a propósito de este primer momento, que repite en varios puntos de la enmienda y que también se ha referido el señor Esparza, nos gustaría que en la réplica tuviese a bien explicarnos cuál ha de ser ese primer momento, ese minuto 1 al que ustedes se refieren, si es en el momento de que haya una solicitud de prestación económica, si es en el momento de la resolución, si es en el momento de la concesión o es en el momento en que una persona nace pobre. Es que tanto rigor, la verdad es que nos apabulla. Bien, la visión de este planteamiento para Geroa Bai es el siguiente. Sin querer entrar, porque no corresponde, en disquisiciones jurídicas o legales, tener derecho en su sentido subjetivo se podría traducir como el poder de hacer, de poseer algo. En este caso, el derecho a la inclusión social sería poder tener una situación de inclusión social, entendida esta como la plena y efectiva participación en la vida económica, social y cultural, y disfrutar de un nivel de vida y bienestar acordes al conjunto de la sociedad navarra. Mientras el derecho a una renta garantizada sería poder tener cubiertas las necesidades básicas y un nivel de vida mínimamente adecuado. A la vista de estos conceptos, es fácilmente apreciable que cada uno de estos dos derechos se refieren a materias relacionadas, sí, pero diferentes. Como muy bien explica el proyecto presentado, es perfectamente compatible, independientemente de que sea o no frecuente, que una persona esté disfrutando de uno de esos derechos, pero no en el mismo momento o del mismo modo del otro. Por tanto, es perfectamente posible que sí requiera de las prestaciones que esta ley prevé para poder efectivo uno de los dos derechos, pero no de las del otro. Es decir, una persona y una unidad familiar, en un momento determinado, puede tener unos ingresos inferiores a aquellos que la hacen acreedora a la renta garantizada, pero tratarse de una situación momentánea, transitoria, que no suponga que se encuentre en exclusión o en riesgo de estarlo. Pongo por caso una persona que en los meses previos a percibir una pensión contributiva se queda sin ingresos o, en general, muchas de las personas cuando acceden por primera vez a la prestación por haber perdido el empleo. Por lo explicado, no entendemos a qué se refiere exactamente la enmienda de UPN cuando dice que ambos derechos deben estar relacionados desde el primer momento, porque desde nuestro punto de vista, pues, ese primer momento, común a los dos derechos, no existe si ambos derechos no son ejercidos de manera conjunta. Y claro, la diferencia de criterio en este punto entre UPN y Geroa Bai tiene más trascendencia de la que a primera vista pudiera parecer. No queda limitada a una percepción distinta de cómo se dan en la realidad las carencias de tipo económico y las de inclusión social. Decimos esto porque la justificación de la enmienda de UPN, en el segundo párrafo del apartado A, señala: para UPN ambos derechos no son estancos, por lo que las unidades familiares que perciban la renta tendrán el derecho y la responsabilidad de iniciar un proceso de inclusión social desde el primer día, proceso que quedará reflejado en el correspondiente acuerdo de incorporación social o sociolaboral. Dice, y la responsabilidad de iniciar un proceso de inclusión social desde el primer día. Ahí está la clave, ordago koska. Es decir, que para UPN lo importante no es tanto que los dos repetidos derechos estén indisolublemente unidos, siempre como que estén unidos, no unidos, sino mezclados, el derecho y la obligación, y más concretamente el derecho a una renta con las obligaciones que sean. UPN convierte el derecho a la inclusión en la obligación a la inclusión. Y eso, señor Esparza, créame, no funciona. Bien, la enmienda de UPN reniega de otro principio esencial para Geroa Bai, que es el de hacer extensivo su acceso a todas las personas independientemente de su situación legal o jurídica. UPN propone mantener la restricción que ahora existe, permitiendo el acceso únicamente en situaciones determinadas, como el que en la unidad familiar haya menores o alguna persona con discapacidad u otras. Insisto en que para mi grupo este es un principio irrenunciable, por evidentes razones de justicia, equidad e igualdad de trato para todas las personas.
En cuanto a referenciar las cuantías al salario mínimo interprofesional, queda claro que la opción que el cuatripartito en su conjunto ha hecho es la de partir de una cuantía para las unidades familiares unipersonales, incrementando notablemente las cuantías según aumenta el número de miembros con respecto a la situación actual, porque técnicamente, después del proceso participativo realizado y escuchadas personas expertas, se ha considerado desde un punto de vista global lo más adecuado, en aras a proteger, como se ha explicado, a sectores como las familias de varios miembros y especialmente a la infancia. De modo que no podemos compartir tampoco la posición de UPN de mantener las partidas actuales. Bueno, pues a partir de estas discrepancias fundamentales en lo básico, está claro que no podemos aceptar la enmienda que UPN propone. Intuyo, por otro lado, que nuestro voto no va a sorprender al grupo enmendante, porque algunas propuestas de la enmienda dejan ver una confesión de saber o de buscar que ésta no fuera aprobada. Si no, no se entiende que se propongan cosas como hablar de recursos que no existen, incrementos de personal en servicios sociales y en empleo sin ninguna medida absolutamente, o que, por ejemplo, a los 6 meses y 15 días de haber solicitado la renta garantizada, dicen en esta ocasión, en otras ocasiones se siguen refiriendo a la renta de inclusión social, bueno, en fin. Como digo, a los 6 meses y 15 días de haberla solicitado, el Gobierno debería ofrecer al menos la posibilidad de participar en un programa de formación y empleo a todas las personas preparadas para su incorporación laboral. Bueno, pues tendremos ocasión de hablar de otras cuestiones como cuáles han de ser los titulares del derecho o la acumulación de rentas en cada unidad familiar y otras incongruencias y carencias de rigor absoluto que apreciamos en la enmienda a la totalidad. Tendremos ocasión en la comisión, cuando las enmiendas parciales se debatan, puesto que, aunque perfectamente podían haber sido rechazadas al coincidir casi exactamente con esta enmienda a la totalidad, troceando la enmienda en diferentes enmiendas parciales, pues por parte del cuatripartito hemos actuado con generosidad y las debatiremos. Por ahora, en este pleno, nos limitaremos a anunciar nuestro voto negativo a esta enmienda a la totalidad, porque va en una dirección opuesta prácticamente a la que Geroa Bai defiende. Mila esker.